Ok. Bueno, sí, buenas tardes, mis amados, buenas tardes, noches, bienvenidos en esta hora que el Señor nos permite el privilegio una vez más de predicar su palabra, de enseñarla, de poder compartir y a partir de este momento nos enlazamos con toda la iglesia Familia Maranata. Bienvenidos, amados hermanos, estamos transmitiendo desde aquí del Valle y esperemos que sea de bendición este tiempo. Vamos a hacer una oración para poner este momento en las manos del Señor. Y a mis hermanitas, si hay algún problema en la transmisión, les voy a pedir que la sigan ustedes para que ustedes chequen si hay algún problema. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te doy gracias, mi Rey, por este privilegio, por la honra que me permites tener de venir a predicar tu palabra, Señor, a ministrar lo que tienes para el pueblo de este lugar y el que se conecta con nosotros, Señor. Sabemos que el hambre que hay en cada uno de nosotros puede ser suplida por tu palabra, porque en tu palabra está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, todo rema que sale de tu bendita boca, Señor. Por eso yo te pido que en esta hora, Señor, yo sea un vaso útil en tus manos, mi Señor. Toma el control de mi vida y de la vida de los que estamos en este lugar, Señor. Ata, Señor, ata en el nombre de Jesús toda oposición, todo espíritu inmundo que se quiera mover en el nombre de Jesús sobre este lugar. En el nombre de Jesús los echamos fuera toda oposición. Y te pedimos, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros y de los que nos están viendo, para que esta transmisión sea de bendición a aquellos que la reciban. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dele una fuerte ofrenda de palmas a su Dios, amado hermano. Y sea usted bienvenido en este día que el Señor nos permite tener el privilegio de compartirle a las familias. Usted sabe que el hermanito de Nesa está encargado de ministrarle a las familias, pero por razones de fuerza mayor, pues el Señor nos da el privilegio de hacerlo en esta hora. Entonces, el título usted ya lo vio. El título que compartimos nosotros en la tarde, el que le compartí, es el que el Señor puso en mi corazón para podérselo ministrar. La familia modelo en Dios. Oiga esto. Por eso a veces es bien importante que entendamos, amado hermano, cómo están escritos los títulos, porque a veces nos vamos con la finta de algo que no es. Mire, el título del tema hoy es la familia en Dios. A veces pudiéramos poner la familia de Dios, aunque también somos parte de esa familia de Dios. Pero la finalidad de nosotros es aprender que nosotros somos familia. Y como familia tenemos que manifestarlo como Dios lo establece en su palabra, ¿verdad? Entonces es importante e interesante, póngase, siéntese, amado hermano, no se canse, ¿verdad? Es importante que entendamos que toda familia procede de Dios, ¿verdad? Ya nos enseñaron una ocasión, el pastor nos enseñó el modelo familiar que es allá en la eternidad, cuando comenzó con el Elión, con la esencia misma, y de ahí esa esencia arroja, digámoslo de esta forma, forma 3 derivaciones que lo representan a él, pero esas 3 derivaciones es el modelo de familia que nosotros podemos imitar. No sé si me dice amén. Entonces, amado hermano, es importante que entendamos que una familia está estipulada de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces la familia está conformada por varón, por mujer y por hijos, porque no es lo mismo un matrimonio a una familia, no es lo mismo. Un matrimonio puede estar formado recientemente, ¿verdad? Cuando 2 jóvenes se casan, o cuando una pareja, no me gusta utilizar esta palabra, créame, pero en este caso cuando una pareja de hombre y mujer se casan o se unen, forman ellos un matrimonio. Pero ya cuando empiezan a formar ese matrimonio, empiezan a formar un hogar, entonces ellos, cuando hay descendencia, cuando hay fruto, que son los hijos, entonces ya deja de ser un matrimonio para convertirse en una familia. No sé si me dice amén. Entonces es bien importante entender esto. Mire, yo soy enemigo de utilizar esa palabra de pareja. Yo soy enemigo y créame, no me gusta mucho emplearla porque
Pareja puede ser una pareja de dos varones, puede ser una pareja de dos mujeres, puede ser una pareja de animales, no sé, o sea, debemos de especificar, ¿verdad? Y en la palabra de Dios no dice parejas, dice varón y mujer los creó, no dice parejas. Pero bueno, ese es mi sentir, amado hermano. Entonces hoy vamos a comenzar con el pasaje de Hebreos, capítulo número 11, verso 3, en la versión israelita nazarea, que dice: por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Entonces, hermano, quiere decir que la existencia de las cosas que vemos son el resultado de las cosas que no vemos. No sé si me está entendiendo. Mire, es bien importante que entendamos esto. Si estamos enfocándonos este pasaje, estamos enfocando este tema a la familia, quiere decir que las familias en la tierra surgieron de la misma manera que surgieron antes que nosotros en el cielo. Entonces el Señor deja el modelo para todos nosotros de cómo tiene que ser una familia, cómo tiene que conformarse una familia. Entonces vemos que ese modelo está establecido cuando el pastor nos lo enseñaba, en el sentido de que había padre, había madre y había un hijo, ¿verdad? Usted sabe bien, usted bien sabe que la madre no es el Espíritu Santo, sino es una entidad femenina. Es una entidad que tiene funciones femeninas. Entonces, como entidad femenina, nos da a entender que es una madre. No sé si usted ha leído ese pasaje de Efesios, cuando dice que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué está tratando de decirnos ahí? Que se une a su mujer. Pero más que nada dice: dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Pero me llama la atención que dice: pero digo esto con respecto de Cristo y su iglesia. No sé si me está entendiendo. ¿Cómo es que el Hijo Cristo va a dejar a su padre y a su madre? No sé si usted se ha puesto a pensar ese sentido que dice: dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, ya no son dos sino una sola carne. Luego dice: grande es este misterio. Entonces, hermano, el matrimonio, la familia es un misterio. No sé si me está entendiendo. Es un misterio que a veces no podemos entender. Por eso, hermano, muchas familias se desintegran. Por eso muchas familias no caminan en santidad. Por eso muchas familias, hermano, perdonen, no han entendido el valor de lo que es ser padres, ser madres. Es bien triste ver cómo hay padres que abandonan a sus hijos. Y quienes se hacen cargo de los hijos son la mamá. Y la mamá toma la función de padre y madre a la vez, ¿verdad? Y ya nos enseñaron que no puede ser que una mujer tome una función que no le corresponde, aunque ella tenga que vivir, educar a sus hijos ella sola, ¿verdad? Porque si ella dice: bueno, yo fui padre y madre para ellos, entonces, hermano, mire, nos están hablando de ahí de un lesbianismo espiritual. Una mujer no puede ser padre. No sé si me dice amén. Una mujer no puede ser padre. Podrá ser madre, nunca va a dejar de ser madre, pero padre nunca va a ser. Quizá tenga una función paterna, pero los hijos tienen que ver una figura paterna. Y entonces es bien triste cuando los padres abandonan a sus hijos, no se dan cuenta que la genealogía de una familia procede del varón. No sé si me entienda. La mujer, ¿cuál es la función de la mujer? Que ella sea el vaso donde se deposite el gen para que surja el fruto y se conforme una familia. Lo mismo que fue en el cielo. ¿De dónde cree que salimos nosotros? Salimos como espíritu, salimos del vaso femenino. Entonces, amado hermano, vamos a seguir adelante con el tema. Entonces, quiero que entienda esto bien claro. Todo lo que existe hoy en día que vemos es el resultado de lo que no vemos. Primero se formó lo invisible para que de ahí, a partir de eso, se forme lo que es visible. Amén. Efesios 3, 14 y 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia. ¿En dónde dice? En el cielo
y en la tierra. Oiga, entonces en el cielo hay familias. ¿Se acuerda que semanas pasadas estábamos viendo los 7 cielos? ¿Se acuerda que hay un cielo donde hay familias? Entonces, si hay familias en el cielo, de la misma manera como las hay allá, las hay aquí. Pero allá no hay familias disfuncionales, le cuento. ¿Verdad? Si hay un programita ahí que dice, esta es mi familia disfuncional, que todos hacen locuras. No es así, ¿verdad? No, las familias que están allá en el cielo caminan en el orden de Dios. Es el mismo orden que nosotros tenemos que caminar. Pero ¿cuál es el orden? Entonces a veces si no entendemos cuál es el orden que Dios nos pide, el modelo es Él. El modelo es Él. Y debemos de tomar en cuenta que, mire, en la Biblia vemos que hay muchas familias que sirvieron a Dios, ¿verdad? Pero para nosotros no es ningún modelo poder entender como familia a esos siervos, aunque los respetamos. Y créame, Dios me libre de hablar mal de ellos, ¿verdad? Porque en el libro de Hebreos los llama héroes de la fe, y Dios da testimonio de ellos como individuos, no como familia. Es algo que debemos de entender. Cuando Dios da testimonio de ellos, los da como individuos, como ellos en lo personal, no como familia. Si no, veamos cómo fue la familia de Abraham, ¿verdad? La familia de Isaac repitió lo que hizo el papá, pero al doble. La familia de Jacob, no se diga. Entonces, esos modelos no son para nosotros algo como un ejemplo a seguir, sino más bien un ejemplo a no seguir, para no caer en esos errores. No sé si me dice amén. Entonces, es bien importante que entendamos, todo lo que existe en la tierra como familia tiene que ser el resultado, o es el resultado de las familias que están en el cielo, y caminar en ese orden. Amén. La palabra familia viene de un nombre que es femenino, que dice grupo de personas formado por una pareja, hombre y mujer, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando los tienen. La familia estaba compuesta por el padre, la madre y 2 hijos. Ese es un ejemplo que le estoy poniendo ahí. Lo que le estoy dando a entender aquí, que una familia está compuesta por papá, mamá y sus hijos, ¿verdad? Pero dice que es un grupo de personas formadas, normalmente unidas por un lazo legal o un lazo religioso. Mire, el domingo que estábamos allá en la iglesia, estábamos compartiendo la doctrina, unos hermanitos me decían que si era correcto, que estaba bien que alguien se casara legalmente, solamente, que si están bien casados y que Dios aprueba eso, ¿sí o no? Y yo le decía que sí, porque la Biblia dice que Dios estableció a toda autoridad que hay sobre la tierra, no solamente una autoridad espiritual, sino las autoridades civiles se las estableció. Inclusive la Biblia dice que esas autoridades civiles son sus ministros. Entonces imagínense cómo considera Dios a las autoridades civiles, las considera ministros, y luego hay cristianos que los critican, que los atacan, que hablan mal de ellos, porque son corruptos, que porque son así, que porque son allá, pero son ministros de Dios. Hermano, entonces tengamos cuidado, le cuento esto, tengamos cuidado de hablar mal de una autoridad cívica, aunque no sean cristianos. Oiga esto, aunque no sean nacidos de nuevo, pero son ministros de Dios. Entonces debemos de respetarlos de la misma forma que respetamos una autoridad espiritual. Porque entonces, hermano, dice que aquel que no se somete a una autoridad, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que estaría en contra del que lo puso. Y no solamente eso, sino dice, acarrearía maldición para él, ¿verdad? Por eso el Señor nos pide que oremos por esas autoridades, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente donde Él nos pone. ¿A qué voy con esto? Que si usted va al registro civil y se va a casar, ¿es bien visto por Dios solamente ese matrimonio? Sí, sí lo es. Porque si ellos son sus ministros, tienen la capacidad de bendecir, aunque a lo mejor ellos no se den cuenta, de bendecir una unidad matrimonial. Entonces, eso es aceptable. Ahora hay gente que dice, es que yo no me caso porque no tengo dinero para casarme en la religión. Pero pues, hermano, no necesita hacer grandes fiestas. No necesita hacer, mire, si tiene el dinero para hacerlo, hágalo. Si no lo tiene, mire,
hay algo que el apóstol nos ha compartido mucho, que cuando una persona pone de pretexto que no tiene para su comida, su fiesta religiosa, que de hecho, mire, en lo que podemos llamar un matrimonio religioso no existe. Si no, dígame usted, ¿quién casó religiosamente a Abraham? ¿Verdad? No vemos que se haya metido un templo y sacerdote le haya echado agua bendita y en nombre de Padre, Hijo y Espíritu. ¿Verdad que no? Entonces, esa es una tradición que debemos de cortar de nuestras vidas. Lo que hace el pastor en este caso es bendecir la decisión que un matrimonio ha tomado. Simplemente hace eso, bendecir la decisión que ha tomado y reafirmar el pacto que hicieron cuando lo hicieron en el registro civil. Solamente el Señor bendice también eso. Entonces, es bien importante que entendamos que todo matrimonio no necesita, le decía yo del apóstol, ¿verdad? Que decía que hay gente que no tiene para comer, para hacer la fiesta. Dice, hablamos con toda la iglesia y va a ver si no todos cooperan para hacer una comida ese día. ¿Verdad? Entonces no necesitamos hacer grandes fiestas. Es que estamos acostumbrados a lo de la iglesia tradicional, que cuando nos casaban hacíamos unas fiestilonas, gastar más de lo que tenemos y luego pedir padrinos para todo. Yo era enemigo de esos, hermano, perdone, que un amigo me dijera, oye, quiero que seas mi padrino ahora que me voy a casar. Le digo, pues gasta tú, le digo, pues tú eres el que se va a casar, no yo. ¿Verdad? Yo era enemigo en ese tiempo, ¿verdad? Todavía lo sigo siendo. Ay, ya me pasé. Míreme. Es el conjunto de ascendientes o descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Aquí estaba yo hablando también que una familia es un núcleo. Una cosa que la familia esté conformada por papá, mamá e hijos, pero también puede estar conformada con abuelos, con tíos, con sobrinos, con gente que está a todo su alrededor. También es una familia, no sé si me dice amén. No sé si me está entendiendo. Cuando usted va a visitar a sus papás o a sus abuelos, está visitando a su familia. Entonces también a eso también estamos nosotros entendiendo que una familia se conforma primeramente papá, mamá y los hijos. Y después los suegros y los padres, los sobrinos, los tíos, también forman una familia, pero no debemos de estar tan unidos con ellos, porque a final de cuentas, mire, me llama la atención que Dios, mire, es más, se lo voy a poner ahorita. De hecho, es el verso que sigue, creo. De hecho, mire, familia. La palabra familia es la palabra griega que significa patria, femenino de un derivado de descendencia paterna. Oiga esto. Descendencia paterna, concretamente grupo de familias o razas, nación entera, familia. O sea, una familia proviene del varón. Un linaje proviene del varón. Y entonces se puede usted imaginar cuando una mujer quiere abortar, quiere cortar un linaje. Cortan un linaje, eliminan un linaje, hermano. Eso es terrible, ¿eh? Eso es terrible porque los linajes se complementan. El varón lo trae en sus lomos, pero la mujer lo forma en su vientre. Entonces, hermano, el linaje se conforma de los dos. Claro, la descendencia se cuenta a partir del varón, pero necesita una mujer para que salga el hijo, si no, ¿de dónde va a salir, verdad? Y entonces imagínense esos grupos que hoy en día están siendo influenciados. ¿Se acuerda que ayer yo hablé de influencias espirituales? Entonces esos grupos femeninos o feministas influenciados por espíritus inmundos que están en contra de la familia. No sé si usted sabía, pero la Biblia dice que en los postreros días Dios prometió que el espíritu de Elías se movería. ¿Para qué? Para unir a las familias, para reconciliar a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Él prometió que las familias serían unidas, pues, reconciliadas. Pero ese espíritu de anticristo opositor a las familias se mueve en esos grupos feministas. ¿Y qué es lo que hace? Está buscando acabar con los linajes, con las familias, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de creerle a Dios que el espíritu de nosotros, el espíritu de Elías se mueve en el grupo, en familia Maranata, en el nombre de Jesús, que se mueva para que reconcilien familias, porque muchos de nosotros tenemos familias que no están reconciliadas ni con nosotros ni con Dios.
Entonces debemos de buscar la reconciliación. La palabra familia también es la palabra genos, que significa parientes, abstractamente, concretamente, literalmente, individuo, colectivo, familia. Aquí ya nos habla de una descendencia. Es lo que yo le decía. La descendencia se cuenta también como familia. Nosotros somos parte de un grupo familiar que ya estuvo antes en la tierra y también somos contados juntos con ellos. Pero le cuento algo, amado hermano. No sé si a usted le pasó, a mí me pasa. Que yo en lo personal creo y pienso que yo soy primogénito en el Evangelio. Porque cuando yo era pequeño yo no conocía a un familiar mío que fuera cristiano. De la forma que yo lo soy. Yo no conocía a mis abuelos que fueran cristianos. Yo no conocía a nadie, pues. Mas, sin embargo, cuando yo conocí del Señor, entonces quise yo predicarle a toda mi familia. A lo que voy es que yo soy primogénito en el Evangelio y mi responsabilidad es de que mi descendencia también prosiga en el Evangelio. Esa es mi responsabilidad, ese es mi deber y ese también es mi meta, hermano. Una de mis metas, que mi familia, que mi descendencia conozca al Señor y le sirvan. Porque cuando vemos nosotros a veces modelos familiares en la Biblia, hay descendencias que fueron cortadas y siendo sacerdotes. Y ahorita lo vamos a ver. Cómo Dios cortó descendencias por el simple hecho de que los padres cometieron iniquidades y no permitieron que su descendencia sacerdotal siguiera adelante. Entonces, mire, la Biblia dice que los sacerdotes por descendencia, los levitas, mejor dicho, los levitas eran sacerdotes, ¿verdad? Y entonces todos los que nacían en el pueblo de Leví, por descendencia, eran sacerdotes, siervos de Dios. Pero quienes no podían servir, dice que los que salían, ¿cómo se dice? Mutilados, ¿verdad? Enanos, con cualquier defecto. Pero lo que voy es esto, hermano. Nosotros somos sacerdotes, dice la Biblia. Y si somos sacerdotes, tenemos una responsabilidad de que nuestro linaje también siga siendo sacerdotal. Y que Dios no lo corte. El ejemplo lo vemos en Elí. No sé si se acuerda usted de Elí, el sacerdote que nos habla en el libro de Primera de Samuel. Ese sacerdote que permitía que sus hijos actuaran en iniquidad. Y me llama la atención que la Biblia dice que eran hijos de Belial, ¿verdad? ¿Por qué hijos de Belial? Porque eran hombres inicuos, hombres que menospreciaban las ofrendas. Y me llama la atención que dice que Dios los quería matar. ¿Se imagina usted que le dijeran, hermano, qué sentiría usted que le dijeran, hermano, mira, así dice el Señor, tus hijos se están comportando así y Dios los quiere matar? ¿Qué sentiría? ¿Verdad que sentiríamos? Pero ¿sabe qué hizo Elí? Jehová es y Jehová hará. Oiga, hermano, un sacerdote conformándose con lo que Dios... Sabemos que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que puede cambiar decretos. ¿A poco no lo cambió con David? ¿Verdad? ¿A poco no ¿a poco no ha cambiado decretos cuando alguien está en maldición? Entonces, hermano, si a usted le dicen Dios quiere matar a tus hijos, clamemos por ellos, cambiemos esos decretos. No sé si me dice amén. Entonces, vamos a seguir adelante con esto. Mire, en Génesis 7:1, en la versión Dios habla hoy, dice: después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia. Oiga, mire lo que Dios nos pide. Nos pide que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. No esperemos que nuestro cónyuge viva... Perdone que le diga esto. No esperemos que nuestro cónyuge viva de acuerdo a su voluntad. Porque a veces queremos que los dos... Y mire, y eso es fabuloso, que los dos alcancemos la bendición de caminar en la voluntad de Dios. Pero aquí me llama la atención que Noé caminó en la voluntad de Dios. No dice que su esposa, ¿verdad? Nada más lo menciona a él, que caminó en la voluntad de Dios. ¿Y qué provocó? Que se salvara toda su familia de lo que venía en contra sobre el mundo en ese tiempo. ¿Qué nos quiere hablar aquí el Señor, hermano? Que usted santifíquese. Usted santifíquese. Si su esposa no quiere, su esposo no quiere, clamemos por ellos. Dice la Biblia que nosotros, al santificarlos, nosotros los santificamos a ellos. Y si no, de otra manera, nuestros hijos serían inmundos. Entonces es bien importante entender que si usted está aquí,
es porque usted busca santificarse y por consecuencia va a santificar a su cónyuge. Aunque su cónyuge no quiere nada con el Señor, ya vendrá el trato de Dios con él. Mire, el trato lo vimos cuando entraron en el arca. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que doña Noelia, cuando entró en el arca, no le hubiera gustado salvar a su familia? ¿Verdad? Yo creo que ella se ha de haber pensado, mis hermanos, mi mamá, mi papá, ya se quedaron, pero ¿los pudo haber salvado ella? Sí. ¿Cómo hubiera hecho ella la voluntad? Aquí diría entonces, Noé y Noelia hicieron la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero nomás dice que Noé. Entonces, hermano, aquí lo que nos habla el Señor es que los dos caminemos, busquemos los dos, y si uno de los dos no quiere, con uno que busque del Señor, mire, con uno el Señor va a traer de cualquier manera al otro y va a santificar a los hijos, y también yo lo creo. Este es el año de la recuperación, y entonces tenemos que recuperar nuestra comunión con Dios como familia, ¿verdad? Porque en lo individual quizá tengamos una comunión con Dios, y gloria al Señor que la tengamos, y eso es un deber como individuos, porque al final de cuentas la salvación es individual, pero podemos atraer a nuestra familia a la salvación, así como Noé, porque Noé era el único que pudo. Mire, según este pasaje, Noé pudo haberse salvado él solo, porque él caminaba en la voluntad de Dios. Pero como Dios tomó en cuenta que caminaba en su voluntad, ¿qué hizo? Que también salvó su familia. No sé si me dice amén, ¿está entendiendo? Entonces, hermano, caminemos. ¿Qué es caminar en la voluntad de Dios? Por eso, hermano, si usted me dice, hermano, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, Dios dejó un... Mire, cuando usted compra un coche, le dan un manual, ¿sí o no? Cuando usted compra un coche, le dan un manual, y en ese manual vienen las especificaciones de cómo debe de trabajar el coche, cómo debe de usarlo, ¿verdad? Entonces, para que nosotros caminemos en la voluntad de Dios, Dios dejó un manual. Ese manual se llama Biblia. Y en la Biblia nosotros vemos cómo quiere Dios que caminemos. Otra de las formas es que sigamos nosotros congregándonos. Aquí tenemos que edificarnos, aquí tenemos que crecer, aquí tenemos que aprender para que nosotros lo que Dios nos da, va a ir y darlo. ¿Se acuerda cómo cuando Pedro y Juan dice que iban al templo, se encontraron un paralítico? Y entonces llama la atención que ellos le dijeron, yo no tengo dinero, mira, no tengo ni un solo centavo, ya viste, ¿no? Pero lo que tengo, te doy, dice. ¿Y qué era lo que tenía Pedro? Tenía la fe para que ese hombre fuera sanado. Entonces, hermano, démosle a la familia lo que tenemos, la fe para que nuestra familia alcance la salvación. No sé si me dice amén. Entonces, seamos en el sentido de Noé, pero mire, tengamos mucho cuidado con esto. Génesis 9, 22, 23 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Oiga esto, hermano, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestra familia? Que tenga cuidado de ¿qué? De decir cuando vemos la desnudez de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos de nuestros padres. Amén. No sé si me está entendiendo. Nuestros padres tienen pies de barro. Nuestros padres fallan. Nuestro cónyuge falla. Nuestros hijos fallan. Pero cuando andamos contando con todo mundo lo que hace ella, lo que hace él, los estamos, ¿qué? Desnudando. Enseñémosle a nuestros hijos a no desnudar a nadie. Amén. Aprendamos nosotros a no desnudar a nadie, porque es terrible. Mire, la Biblia dice que fue Cam el que vio la desnudez y lo dijo a sus hermanos. O sea, imagínense, ¿qué le habrá visto el papá? Que andaba en adulterio, que andaba borracho, que andaba drogado, que andaba haciendo esto con acá, que andaba de metiche acá, que andaba de chismoso allá, que no quería hacer esto, y fue y lo contó. Eso es desnudar.
No sé si me está entendiendo. Cuando nosotros hablamos de nuestro cónyuge, de nuestros padres, con otras personas, los estamos desnudando. Por eso tengamos mucho cuidado de no desnudarlos, porque la Biblia dice que Cam, su descendencia fue maldecida. No sé si me dice amén. No sé si se le antoja seguir hablando mal de su cónyuge, de sus hijos, de sus padres. Porque Cam lo maldijo su propio padre, la autoridad. Lo maldijo, pero mire, maldijo su descendencia. Qué terrible, hermano, que nuestra descendencia venga en maldición. ¿Por qué? Por andar desnudando. Entonces, como familias debemos, mire, ¿qué hicieron los otros? Dice que tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. ¿Qué quiere decir? Que carguemos con lo que veamos de ellos, no lo estemos desnudando, que los cubramos. Dice la Biblia, mire, una cosa es solapar y otra cosa es cubrir. Dice la Biblia que nosotros debemos de cubrir a nuestra familia. Entonces, hermano, aquí ellos dice que echaron la vestidura sobre sus hombros para ir a vestir a su padre. ¿Qué quiere decir? Que ellos cargaron con eso. Yo vi a mi papá hacer esto, pero Señor, yo te pido por mi padre, te pido para que cambies. Yo vi a mi esposa que hacía esto, que en lugar de irlo a chismosear con los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, yo te clamo por mi esposa. Señor, hazla que cambie, pero no andarlo chismoseando, porque eso es estar desnudando. Nosotros tenemos que estar cargando como familia con esas debilidades. No sé si me dice amén. Bueno, por ahí me dicen cuánto tiempo llevamos, porque no llevo el tiempo. Bueno, creo que es media hora, ¿verdad? Faltan 2 horas. En el libro de Ruth, ¿cuánto llevamos? 32. Amén. Ok, cabal, calidad, dice por ahí, pastor. En el libro de Ruth, primer capítulo, dice, en la versión traducción lenguaje actual, dice: esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En esta época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso, una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab. Porque ahí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí, y los hijos se llamaban Malón y Quilión. Mire, voy a explicar este acontecer. Dice que era una familia del pueblo de Belén. Esa palabra Belén es una palabra que está compuesta de dos vocablos, que es Bajit y Lehem, o sea, casa de pan. Pues Belén significa casa de pan. Quiere decir que esta familia, cuando vino la prueba, vino la escasez, en lugar de quedarse a pasar la prueba, se fueron. Usted conoce gente que cuando no tiene trabajo, no tiene esto, lo primerito que hace es: me voy a Estados Unidos. Me voy porque allá, ¿a qué se va? A Chiapas, dice mi hermanita. ¿Usted por qué cree? Mire, hermano, ¿cómo es posible que en la casa del pan no hubiera pan? Dice, y luego dice, de la región de Judá. Judá es alabanza. Entonces estos perdieron el gozo porque no había pan. En la casa de pan no había pan. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Le dijo a su mujer, a la placentera, en lugar de que la mujer... mire, ¿se acuerda que una vez hablamos de la mujer Esther Kenegdo? Que la mujer tiene que ponerse frente a él. Cuando él estaba tomando la decisión de irse a Estados Unidos, ella debió de haberse puesto y de haber dicho: el Señor nos quiere disciplinar, el Señor nos quiere hacer crecer, aquí quedémonos porque aquí vamos a ser bendecidos. Pero Elimelech no quiso, ¿verdad? ¿Y usted sabe qué quiere decir Elimelech? Significa Dios es mi rey. ¿Cómo es posible que Elimelech, que diga Dios es mi rey, no lo sienta como su rey? ¿Para cuántos Dios es su rey? Si para usted Dios es su rey, entonces le cuento que no estamos exentos de pasar lo que pasó esta familia.
No sé si me dice amén. Y no estamos hablando, mire, a veces hablamos del pan literal, pero también hablamos del pan espiritual, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando hay escasez, hay que estar firmes. Hay que estar firmes. No piense irse a Chiapas, dice mi hermanito. No piense irse a Estados Unidos. Mire, es bien común que gente, lo primero que hace, vámonos a Estados Unidos, vámonos a Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer allá? A contaminarse. ¿Sí o no? A perder el matrimonio. A perder el matrimonio, exactamente. A mí me consta, yo conocí gente, no es cristiana, no voy a decir, seré yo maestro, no. Pero conocí gente que no es cristiana, que se fueron a Estados Unidos y allá el varón se consiguió otra mujer. Y ya no regresó. Lo peor del caso que ya no regresó. Y aquí la mujer se quedó con los hijos. Y el varón está allá todavía en Estados Unidos con otra familia. Él se fue porque no había trabajo según aquí en México. Se fue, le dijo a su esposa, te voy a mandar dinero, no te preocupes, vamos a salir adelante. Cuando tenga dinero, cuando tenga la oportunidad, te mando a traer. ¿Y qué cree que hasta ahorita es más de 30 años y la sigue esperando? Lo sigue esperando y él ya tiene otra familia allá. Hermanos, entonces, ¿qué quiere decir aquí, hermano? No estamos exentos de pasar esto, le cuento. No lo estamos. Y quizá algunos ahorita lo estén pasando y otros lo van a pasar porque nos tienen que, nos tienen que probar. Nos tienen que cambiar el carácter. No cambiarlo, no quitarlo. Cambiarlo. Porque hay gente que dice, Señor, quítame este carácter. Si para eso se lo dieron. No para que lo emplee en contra de alguien, sino para que lo moldee a favor de alguien y de uno mismo, ¿verdad? Entonces llama la atención que Elimelech significa Dios es mi rey. ¿Para cuántos es Dios su rey? Amén. Si para usted es Dios su rey, entonces cuando venga la prueba, gloria al Señor, la placentera se le va a oponer cuando tome decisiones incorrectas en ese tiempo. Porque a veces el hombre es el que se desespera. O a veces la mujer se desespera cuando no hay en la casa, ¿verdad? Debemos de entender que si Dios es rey, Él tiene el control de esas cosas, ¿verdad? Entonces, mire, dice que uno de sus hijos se llamaba Malión y el otro Kelión. Malión significa, ¿quiere que le diga? Significa destructor. No, enfermo. Malión significa enfermo. Cuando uno se va a otro lugar, espiritualmente se va a enfermar. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que se va a ir a contaminar. Que mire, ¿a dónde va a llegar? ¿A un lugar en donde no son cristianos? Y va a tener que practicar lo que ellos practican. Y va a tener que participar de lo que ellos participan. Se va a enfermar. Se va a enfriar. ¿Y sabe qué me llama la atención? Kilión significa ruina o destrucción. Entonces, hermano, ¿sabe cómo terminó esta familia? Dice la Biblia que como ellos se fueron al campo de Moab, allá se murió don Elimelech y se murieron Malión y Kilión. Se murieron allá. Hubo una destrucción en esa familia por tomar decisiones equivocadas. Y luego, no con eso, sino que esta Noemí dice, ya no me llamo Noemí, llámenme Mara, porque el Señor me ha tratado. ¿Sabe por qué dijo ella que el Señor me ha tratado? Si él lo ha leído. Ella dijo, llámenme Mara. Mara significa amargura. Dice, porque el Señor me ha tratado. Si usted lee la Biblia, dice, el Señor me ha tratado. ¿Por qué usted piensa que ella dijo eso? Porque ella debió de haberse puesto como Esed Kenegdo con él. Y no lo hizo. No sé si me está entendiendo. Entonces, hermanas, ahora sí que hermanitas que me están viendo y jovencitas, cuando se vayan a casar, cuando su esposo, vean ustedes que comete errores, póngansele enfrente, porque si no, van a tratar con ustedes. Ahí está doña Noemí. Ella lo dijo. Ya no me llamen Noemí placentera, llámenme Mara, porque el Señor ha tratado conmigo. Claro, ella debió de haberse opuesto a la decisión del marido a salir del lugar donde después, del lugar de la casa del pan, del lugar de la alabanza, la mujer perdió, mire, el gozo. No sé si me está entendiendo por ahí.
Entonces, hermano, aguas. Por eso, mire, le estoy poniendo estos modelos para que no caigamos en esos errores. ¿Verdad? Lo bueno que a usted ya le enseñé lo que es la mujer es ser que negro. Amén. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 3, dice: He aquí que yo arrancaré de la faz de la tierra tu descendencia y la de tu familia, y haré de tu casa lo que he hecho de la de Jeroboam, hijo de Nabat. Ay, Dios, a mí me asusta ver esto, Aquí el que está hablando es Dios a través de un profeta. Un profeta fue con un rey y le dijo a ese rey: He aquí que yo arrancaré de la faz de la tierra tu descendencia y la de tu familia. Oiga, ¿cuántos reyes hay aquí? Nada más un rey. ¿No quiere ser usted rey? Le voy a hablar a los de la... Hermanos, ¿cuántos reyes hay aquí? Amén. Porque ustedes también son reyes y sacerdotes. Somos todos. Todos los nacidos de nuevo somos reyes y sacerdotes. Pero este rey, ahorita le voy a decir su nombre, cometió abominaciones. Este rey hizo lo malo cuando fue declarado rey. Y el Señor envía a un profeta y le dice: He aquí que yo arrancaré la faz de la tierra tu descendencia y la de tu familia. ¿Por qué? Porque dice, y haré de tu casa lo que he hecho de Jeroboam. ¿Por qué lo compara con Jeroboam? Porque ese rey hizo lo mismo que hizo Jeroboam. Y hay que entender quién era Jeroboam para entenderlo. Mire, ahorita se lo voy a poner. La palabra que aparece ahí, el rey que le estoy hablando, es un rey llamado Baasa. Baasa. A él le hicieron esa profecía, a ese rey Baasa. Mire lo que significa apestar. ¿Cuál es la función de un rey y un sacerdote? ¿Se acuerda cuál es la función de un rey y sacerdote? Interceder. Interceder. No sé si usted sabía, pero dice la Biblia que hubo una mujer que rompió su frasco de alabastro y derramó el perfume sobre los pies del Señor, sobre su cabeza. Y dice que toda la casa se llenó del ambiente, del aroma de ese perfume. Entonces, hermanos, cuando usted y yo intercedemos, cuando usted y yo clamamos, cuando usted y yo hacemos las cosas para buscar del Señor, estamos despidiendo un aroma. Pero este rey Baasa dice que apesta. ¿Sabe por qué? Porque él hizo lo mismo que hizo Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Mire, Jeroboam fue un hombre que cuando Salomón dejó de ser rey, puso a su hijo Roboam. Roboam provocó que el reino se dividiera. Y entonces surgió el reino del norte de Israel y el reino del sur, Judá. En el reino del norte, quien estuvo reinando al principio fue un hombre llamado Jeroboam. Pero este hombre, como tenía el reino al norte, ellos no tenían ni el sacerdocio levítico, ni el templo, ni la capital Jerusalén. Entonces este hombre, Jeroboam, en el reino del norte, fundó su capital llamada Samaria. Hizo su templo y hizo su sacerdocio. Pero no conforme con eso, este hombre hizo 2 becerros de oro, con la finalidad de hacer caer al pueblo de Israel del norte. Los desvió. Entonces este hombre dice que el incienso, ¿se acuerda que una vez hablamos del incienso? El incienso significa las oraciones. Este hombre quemaba incienso a los becerros de oro. Y la Biblia dice que esos becerros de oro eran demonios. Y esos demonios eran, ¿cómo se llaman estos? Que una vez le enseñé. Eran los faunos. Porque la Biblia dice que Jeroboam quemaba incienso a los demonios, a los faunos. ¿Sí sabe cuáles son los faunos? Es el que tiene cuerpo de hombre y la otra mitad de cabra. Que es, ¿cómo le llaman ese también? Tienen otro nombre. Bueno,
¿Qué significa eso? Que esos animales atraen también, son seducidos o seducen a la gente a través de la música. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jeroboam hizo caer a un pueblo, a una nación, a través de música hacia los demonios. Y levantó altares a los demonios. Y Baasa hizo lo mismo. En lugar de corregir los errores del anterior, hizo lo mismo. Entonces quiere decir que este hombre presentaba incienso. Pero a los ojos de Dios, su incienso apestaba. Así es. ¿Qué quiere decir? Aguas, porque nosotros podemos estar en oración y nuestra oración puede estar apestando. No sé si me entiende. Mire, hay gente, para que no se sienta usted mal, no de aquí, pero cuando un varón comete adulterio y viene y se postra pidiéndole a Dios, su oración apesta. Cuando una mujer anda haciendo lo indebido, no nada más adulterio, anda haciendo otras cosas indebidas. Cuando va y se va a la oración, su oración apesta. No sé si me dice amén. Pero me llama la atención que le dice el Señor que su familia los iba a arrancar de la raíz de la tierra, su familia. Entonces tengamos cuidado nosotros cómo nos comportamos delante del Señor, porque no pudiera ser que nuestra oración apeste. Mire, Jeroboam, el pueblo contenderá a este hombre. ¿Qué quiere decir aquí, hermano? Que a veces nosotros somos contenciosos. Contendemos con todo mundo, nos enojamos con todo mundo, nos enojamos hasta con Dios. Ay, Señor, ¿por qué estoy así? Si tú estuvieras aquí no pasaría esto. Gente que contiende contra Dios. Señor, ¿por qué estoy pasando esta escasez si yo te soy fiel? Yo te diezmo, yo te ofrendo, pero estoy pasando escasez. ¿Qué tal si el Señor lo está disciplinando en algo? Pero como no lo puede entender, ¿por qué tú, si yo te soy así, ¿Está contendiendo con Dios? No sé si me está entendiendo. Tengamos cuidado de no contender con Dios. Inclusive en nuestros tiempos de oración. Señor, ¿por qué nos tienes así? Señor, ¿por qué nos mandaste esto? Señor, ¿por qué? No. Cuidado, porque si contendemos con Dios, nuestra oración puede apestar. Y no solamente eso, sino que nuestra familia puede sufrir las consecuencias y nuestra descendencia. No sé si me dice amén. Yo sé que aquí no los hay, hermano, pero tengamos cuidado de serlo, ¿verdad? Salmo 109 del verso 9 al 13. Esto me llama mucho la atención. Mire, ponga atención esto que sucede aquí. Mire, dice: sus hijos sean huérfanos y su esposa una viuda. Sus hijos sean mendigos errantes y rastreen su pan lejos de sus casas arruinadas. Los acreedores se apoderen de todo cuanto posee y los extranjeros se lleven del fruto de su labor. Que no tenga quien lo ayude y nadie tenga piedad de sus hijos huérfanos. Sus hijos sean entregados a destrucción total. Su nombre sea borrado en una generación. Aquí donde dice sus hijos sean mendigos errantes. ¿Usted ha visto gente que parece mendigos que andan en la calle? ¿Verdad? Gente que anda mendigando en la calle que parecen pordioseros. Gente que anda, esos que andan vestidos de un montón de cosas y todos sucios y que dicen es un gadareno. A veces no. Porque le cuento algo. Dice la Biblia que el gadareno era un hombre violento. ¿Verdad? Él vivía en los sepulcros y era un hombre violento. O sea, un gadareno. Si usted ve una persona que anda así vestida como vagabundo, ese no es un gadareno, porque entonces ese hombre sería un hombre violento y atacaría a cualquiera. Pero esas personas saben por qué están así, por el resultado de lo que hicieron sus padres. Este pasaje, hermano, de Salmo 109, 9 al 13, este pasaje, antes del 9, en el capítulo 8, en el verso 8, está hablando de Judas. Está hablando de Judas, el traidor, el que entregó al Señor. Porque dice, tome otro su oficio, sea su esposa viuda. ¿Por qué le digo esto?
Porque la consecuencia que vino a la familia de Judas por traicionar al Señor fue esto. Lo dice el Salmo 109. No lo dice el Nuevo Testamento, no lo dice. Pero cuando vemos este salmo que dice, tome otro su oficio, y eso lo toman en cuenta cuando hicieron la elección del apóstol que hacía falta en el libro de los Hechos, no sé si se acuerde, que dice que tome otro su oficio, tomando a memoria este pasaje, ellos lo hicieron. Y me llama la atención que la familia de Judas así terminó. Entonces, hermano, por eso yo le decía, inclusive a mí me marcó este pasaje, le cuento, me marcó mucho, porque cuando veo en la calle gente así, pienso, ¿qué habrá hecho su familia? ¿Qué habrán hecho sus padres? ¿Para qué él ande así? ¿Qué habrán hecho? Porque Judas lo que hizo, entregó al Señor, traicionó al Señor. Usted me va a decir, yo nunca voy a traicionar al Señor, gloria al Señor, y ojalá y no. Pero la Biblia dice que antes de que venga el Señor, va a haber una apostasía casi, oiga esto, casi generalizada. ¿Qué entiende usted por casi? Si yo le dijera, va a haber una apostasía generalizada, ¿de qué le estoy hablando? Que todos, ¿eh? Pero una versión dice que habrá una apostasía casi generalizada. O sea, ya está interponiendo una palabra que nos da esperanza. Casi, pero no todos. Casi. Mire, amén. Si usted quiere, reprenda lo que le voy a decir. Pero un ejemplo, que aquí todos apostaten menos 2. Eso sería casi. Y reprendemos en el nombre de Jesús mis palabras. Es un ejemplo nada más. Entonces, hermano, va a haber gente que va a apostatar. ¿Qué es apostatar? Ya no seguir en la fe, negar la fe, entregar la salvación. Ya no te quiero. A mí no me sirve. Que estén más enamorados de las cosas del mundo que de Dios. Entonces, hermano, puede caer ruina. Yo no sé si a usted se le antoje que uno de sus hijos termine así. Rastreen su pan de lejos de sus casas. Que sus hijos sean mendigos errantes. A mí no, hermano. Yo no quiero ver ni a mi hijo, ni a sus hijos, ni a los hijos de los suyos. Yo creo que usted tampoco, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, hermano, de caminar en la santidad. Por eso le digo, usted que está aquí, santifíquese. Santifíquese. Porque a doña esta Noemí, por no oponérsele al marido, mire cómo le fue. Se quedó sin marido y se quedó sin hijos. Claro, el Señor la bendijo, ¿no? Con una nuera, y de ahí vino la descendencia que usted y yo sabemos, amén. Pero lo que yo le estoy tratando de decir es que va a venir la prueba. Y inclusive en la prueba va a haber gente que va a tratar de contender con el Señor. Y mire las consecuencias. Lléveselo en su corazón. Este a mí me dejó marcado, este pasaje. Me dejó marcado. ¿Sabe por qué? Porque no quisiera yo que mi familia terminara así. No quisiera yo que terminara así. Es terrible, ¿sí o no? Es terrible la forma en que terminó la familia de Judas. Todo por traicionar al Señor. Y mire a quién traicionó. ¿Verdad? Ay, Dios mío, ¿cuánto nos falta? Ya me lo acabo, ya me. Aquí tengo que son hoy 5 minutos, ¿verdad? Sí. Ya me quedé así con el otro paso. Gálatas 6:10. ¿Cuánto llevamos, hija? 53. Uy, ya casi, ya mero, todavía. Gálatas 6:10, en la nueva versión de los hispanos, dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Oiga, hermano, fíjese que hay hermanos, y gloria a Dios, porque Dios pone en su corazón ayudar a la gente necesitada. Gloria al Señor. Nosotros no podemos quitarle la intención a esa gente de poder ayudar a la gente necesitada, pero antes de ir a ayudarle a los de allá afuera, hay que ver la necesidad de los de adentro. Amén. Mire, le voy a decir algo. Conozco gente
que se compadece de la gente de afuera, pero de su propia familia ni por enterado. No es de aquí, no es de aquí. No es de aquí para que diga, seré yo maestro. No es nadie de la familia Maranata, nadie. Pero conozco un varón que no es cristiano, le voy a decir para empezar, no es cristiano. Pero siempre que vea a gente afuera vendiendo o ganándose la vida en el sol, en la inclemencia, dice, pobre gente que está ahí ganándose su dinero, pobre. O sea, hermano, está bien que él sienta compasión por esa gente, pero por los de adentro les da puñaladas. ¿Será correcto eso? ¿Será que Dios me bendiga porque sienta compasión por los de afuera y los de adentro los ande yo apuñalando? Estoy hablando en un sentido de decir que a los hijos y a su familia no les provee, no siente compasión por ellos. Mire, si viniera un hermano de la fe a pedirle a usted que tiene una necesidad, ¿qué haría? ¿Lo ayuda o no lo ayuda? Es nuestro deber, porque la Biblia dice, principalmente, y aquí dice especialmente, a la familia de la fe. ¿Se imagina que usted le cierre la mano a la necesidad de un hermano? Cuando a veces sí tenemos para darle. Claro, mire, yo primero tengo que ver por mi familia. Pero también, si hay necesidad afuera, pero afuera me refiero a los hermanos de la fe, hay que ayudarlos a ellos. También hay que enseñarles. Pero yo no puedo ir allá a los del mundo a ayudarles cuando en la familia de la fe. No, mire, hace algunos años vinieron unos disque hermanos a la iglesia allá Jalteco. Yo no sé si sean hermanos, yo creo que no. Llegaron. Usted sabe que luego a veces llega gente y dice, gloria a Dios, yo soy cristiano, y usted sabe que el cristianismo se aprende, ¿verdad? Muchos aprenden a danzar, muchos aprenden a predicar, ¿verdad? Muchos aprenden a cantar, y no son cristianos. Y se les ocurre llegar a una familia, y gloria a Dios, estuvieron ahí con nosotros, y compartiendo, y todo lo que usted quiera. Y cuando termina el culto, nos fuimos usted sabe que vamos a los talentos. Entonces el varón va y nos dice, ¿sabe qué? Necesito que me ayuden. ¿Cómo que? Sí, dice, es que en el centro están regalando despensas y quiero ir al centro a que me den mi despensa, pero necesito que me den dinero para ir allá. ¿Cómo que le están dando despensas? Pero no era cierto, porque no era cierto que estaban dando despensas. Lo que él iba era que, como muchas veces los cristianos tienen fama de dar, pensó que iba a sacar dinero de la iglesia, que le íbamos a dar una ofrenda. Y que le dice el pastor, mira, para empezar así como primer punto, en este lugar hay necesidades dentro de la familia. Y si a ellos no los podemos ayudar, pues mucho menos a ti. Y ya no regresó. ¿Cuál era su intención? Abusar de la piedad de uno. Pero gracias a Dios que hay que ser espirituales, hermano. Mire, esto, usted me dirá, ay, no le ayudaron a ese varón. Para empezar, no sabemos si era cristiano o nacido de... No sabíamos. Y cabal, hermano, en la iglesia hay necesidades que tenemos que cubrir. Y hay hermanos que a veces tienen su necesidad y no podemos cubrirles por cualquier situación, pues mucho menos a los de afuera. Porque si no lo hacemos con los de adentro, menos a los de afuera. Tenemos que hacer primero a los de adentro, a la familia de la fe. No sé si me está entendiendo. Amén. Primera de Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos ante todo a mostrar la piedad para con su propia familia. Lo que le estoy diciendo. A devolver la debida recompensa a sus padres, porque esto es acepto delante de Dios. Oiga esto, oiga. A mí me llama la atención que dice, devolver la debida recompensa a sus padres. ¿Usted recompensa a sus padres por lo que hicieron por usted? Recompensar no nada más es darles dinero, de cuento. Porque a veces uno piensa, ay, recompensar, aunque a veces es necesario, ¿verdad? A lo mejor un día no tiene y ahí está, papá. Aquí está hablando de honrar a los padres, ¿verdad?
Pero no podemos honrar al papá, perdón, no podemos honrar a la mamá si no honramos al papá. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y tu madre. Ese es un orden. Ese es un orden. ¿A quién tenemos que honrar primero? A papá. Y después a la mamá. Y hay gente que dice, no, mi papá es así, mi papá es asá, mi papá no sé qué. Mi mamá, véngase mamita, usted es la única, usted es mi madre y mi padre. ¿Y su padre? Así me pasó, hermano, que yo lo mandaba nomás a mi mamá y al papá no. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a que tenemos que honrar a los dos. La Biblia no dice si fueron buenos con nosotros. Porque mire, la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, hermano, el orden es honrar a los dos. No dice que si fueron buenos, si fueron malos, si me dio, no me dio, me complació, no me complació, si me proveyó, no me proveyó. Dice, honralos a los dos. Entonces, perdone con todo respeto, si usted estuvo honrando a su mamá, esa honra no le va a servir de nada. Porque primero es papá. Ese es el orden de cuenta. Honra, recompensa a tus padres. Honra a tu papá. Y vas a honrar a tu mamá y mire qué bendición. ¿Verdad? Si ya no tiene usted mamá, pues ni modo, ahí está el papá. Si ya no tiene usted papá, ni modo, ahí está mamá. Gloria a Dios. Pero si están los dos, hermano, con todo respeto le digo también, lo digo por mí. Si están los dos, a los dos. Porque si es en uno y en otro no, estamos haciendo distinción y estamos cortando la bendición que Dios tiene para nosotros. No sé si me dicen. Entonces, tenemos que recompensar a nuestros padres. Porque nuestros padres, hermano, mire, hay padres que hicieron todo lo posible para sacarnos adelante. Que hicieron todo lo posible para que caminemos nosotros en bendición. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer lo que hicieron por nosotros. Claro, no ponerlos por encima de Dios. No ponerlos por encima de Dios. O sea, no ponerlos de pretextos para no ir a buscar al Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor le decía a los fariseos? Ustedes hipócritas que diezman. Y en lugar de bendecir a sus padres dicen, no papá, es que este dinero es corbán, o sea, este dinero está dedicado a Dios. Y así no honran, así no cumplen la ley cuando dice honra a tu padre y tu madre. Jesús les dijo a los fariseos que ellos no ayudaban a sus padres. Porque el dinero que tenían los fariseos, en lugar de ayudar a sus padres, les decían a sus papás, no papá, no te puedo ayudar porque este dinero está consagrado a Dios y es para Él. Y el Señor les dice, hipócritas. Porque a veces decimos, no papá, es que este dinero es para la iglesia. ¿No los ayudamos? Nos está pidiendo Dios que lo pongamos a ellos en primer lugar. Podemos ser bendecidos cumpliendo con Dios. Y viene la bendición en cascada. En cascada. A veces ponemos de pretexto la familia para no buscar al Señor. No sé si me dice amén. ¿Verdad? Entonces, cuidado si a la hora de recompensar a nuestros padres, si todavía tienen ustedes la bendición, porque yo ya no la tengo, pero si todavía tienen la bendición de tener a los dos, mire, es más, le voy a decir algo. Yo no tendré, biológicamente ya no está mi madre conmigo, pero están mis suegros. Y los dos también son mis padres. Le cuento, porque la Biblia dice, ya no son dos, ya son una sola carne. Entonces, los papás de ella pasan a ser mis padres. Entonces, hermano, también tengo que honrarlos a ellos, porque ellos también son mis padres. No sé si me está entendiendo. ¿Cómo podemos recompensar a nuestros padres? ¿Cómo podemos honrarlo? Yo nomás mis papás, y tú los tuyos por allá. No. Porque mire, tanto ellos son mi familia, como los de mi esposa son mi familia. Amén. Sus padres tienen necesidades y yo, si tengo para suplir, gloria a Dios. Hermano, entonces tengamos mucho cuidado de no tomar en cuenta a nuestros padres, hablando en este sentido, mis padres biológicos y mis padres, como dijeran por ahí, políticos, pero son mis padres también. Mire,
¿Consideramos al pastor un padre? Sí, amén. ¿Verdad que sí? ¿Cómo puedo yo considerar a mi autoridad espiritual padre si al papá de mi mamá, a los papás de mi esposa, no los considero mis padres? ¿Cómo puedo considerar al apóstol un padre espiritual si no considero a los que están conmigo? ¿Verdad? Entonces, hermano, perdone, ya, estos son otros niveles. Este es otro nivel. Para que nosotros entendamos el nivel de considerar a un familiar tan cercano como un padre, eso es cuestión de visión y de revelación. Ese es otro nivel. ¿Usted quiere bendición? Honre a sus padres. Y estoy hablando, yo ya no tengo a mis dos, pero tengo a mi papá, pero también tengo a mis suegros, que son como mis padres, son mis padres también. Y le digo, mire, me voy a ministrar, así que me faltó esto, me voy a ministrar. Pero cuando yo voy a ver a mis suegros, me bendice mucho que mi suegro cuando me saluda, me pone la mano aquí, mire, y me bendice. Me está bendiciendo. Así es. Me está bendiciendo. Por eso lo considero mi padre. Porque cuando lo voy a ver, me bendice. ¿Qué bendición? Una bendición de una autoridad, de un padre, perdone, es lo más hermoso que pudiéramos recibir en lo natural. Amén. No sé si me dice amén. Si nosotros nos sentimos bendecidos cuando el pastor le dice, alcen sus manos, los voy a bendecir, ¿cómo se siente usted? ¿Verdad? Cuando el pastor está emitiendo una bendición para el pueblo, nos sentimos, pero que vamos volando. ¿Verdad? Ya voy a acabar, hermano, ya voy a acabar. Deme estos minutitos. Porque los hermanos ya deben de estar desesperados. ¿No, verdad? Primera de Timoteo 5:8 dice, en la versión Kadosh, además, cualquiera que no provee para su propia gente, especialmente para su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué es proveer? A ver, quiero que participe conmigo. ¿Qué es proveer? ¿Qué entendemos por proveer? Sustentar las necesidades. Sustentar las necesidades. ¿Qué más? ¿Proveemos para nuestra familia? Que cuando yo venga le diga, hermanita, necesito el internet, ¿me lo va a proveer? Amén. No, no es cierto. No, porque hay unos sinvergüenzas que lo quieren para otra cosa. Ah, sí. Otra yo le dije a la hermanita que me proveía de su internet para transmitir. Te cuento. Está proveyendo. Mire, pero dice, llama la atención que dice que ha negado la fe. O sea, apostatado. Uno que no provee especialmente para su familia, apostatado. Hay gente que cree que porque ya di mi gasto, ya di dinero, ya dio todo. No, le cuento que no. No, eso no es proveer, no solamente es eso. A ver, hazte tu bolas y te dejo y ahí la vemos, ya cumplí. No. ¿Por qué cree que hay muchos hijos que están fuera de casa? ¿Por qué cree que hay los hijos que cuando andan fuera de casa dicen, yo no quiero llegar a mi casa porque nomás llego y esto y esto y aquello y me hacen así, me hacen así? No tienen ganas de llegar. ¿Por qué? ¿Se imagina? No proveen amor. Porque en su casa no hay provisión de amor, de comprensión. Sí, Señor. Porque están buscando afuera lo que en la casa no encuentran. Entonces a veces creemos que porque les estamos proveyendo económicamente ya cumplimos. No, hermano. Le cuento que no. Mire, le voy a poner esto. Proveer. La palabra proveer es una palabra griega que significa pronoeo, que significa considerar de antemano. Eso lo dice el diccionario de Números Strong. Considerar de antemano, buscar por adelantado, de manera el mantenimiento para otros. Usted no debe de esperar a que su hijo le pida para sus zapatos. Usted ya sabe que hay tiempo de caducidad para los zapatos. No espere que ya le salga el agujero abajo. Por eso dice ahí proveer por mantenimiento por adelantado. No sé si me está entendiendo. No espere que su pantalón ya esté roto.
No espere que en la escuela le piden los útiles, usted ya sabe. A mí me pasó, hermano, que varias veces traía la suela de mis zapatos ahí con el agujerito. No estoy desnudando a mi padre, le estoy hablando porque, bueno, él estaba ocupado en su trabajo y eso también es algo bien interesante, que nos ocupamos tanto en el trabajo que nos olvidamos de los hijos, nos olvidamos de la esposa, nos olvidamos de la necesidad que hay en el hogar por estar más metidos en el trabajo. Y entonces, hermanos, se nos pasa que creemos que la esposa tiene que ver todo eso. Así es. Y no es así. Entonces, aquí me llama la atención que buscar por adelantado. Y que de proveer el mantenimiento para otros, procurar. Y eso lo dice el diccionario de Números Strong. Mire, el diccionario Swanson dice considerar, ocupar, cuidar. ¿Usted cuida de su familia? Sí, amén. Usted cuando su familia le dice, papá, vámonos a pasear. No, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer, es que voy a ir aquí, que voy a ir allá. ¿No cuida a su familia? Ya no la pedí. Mire, es una bendición, le cuento esto. Es una bendición servirle al Señor, es una bendición. Amén. Pero yo tengo el rema que dice en Cantar de Cantares, capítulo número 1, creo que es verso 6. Mis hermanos se enojaron conmigo porque me dieron a cuidar otras viñas y la que era mía la descuidé. Y cabal, eso me pasó. Le voy a decir algo. Si la Biblia habla de que Dios va a restaurar familias, Amén. es porque Dios se agrada que tengamos que cuidar de ellas. Así es. Podemos servir al Señor, gloria a Dios, podemos hacer su voluntad, amén, sin descuidar a nuestra familia, sin descuidar nuestro huerto, porque le cuento, yo como cabeza voy a dar cuentas de mi esposa y de mi hijo. ¿Y dónde está mi hijo? Por descuidar mi huerto. Mire, Noé, lo vimos al principio, él cuidó su huerto y metió a toda su familia a la salvación. Entonces, hermano, tengamos cuidado de descuidar nuestro huerto. Tenemos que cuidar, proveer es cuidar de nuestra familia, que caminen en la voluntad de Dios también, que sirvamos todos. Mire, es una bendición ver a los hermanos cuando toda su familia sirve, la verdad es una bendición. Y yo en el nombre de Jesús le pido que sus hijos no se desanimen, Así es, amén. pero también que los padres entiendan que hay que cuidar a la familia, ¿verdad? Porque podemos estar metidos en todas las cosas de Dios si usted quiere. ¿Y la familia? ¿Acaso no dice la Biblia, me seréis testigos? ¿Dónde primero? ¿Dónde? En Jerusalén. Está hablando de la casa. Después, ¿dónde? En Judea, nuestra familia. Después, ¿dónde? En Samaria, los de afuera. Y el resto del mundo. Entonces, hay gente que se quiere ir al resto del mundo y se olvida de Jerusalén. Amén, aleluya. Amén, amén. ¿Verdad? No estoy hablando en contra de mi Dios amado, porque a mí me complace venir a servirles y yo lo hago con todo mi corazón, pero procuro no descuidar mi huerto como lo hice. Ahora tengo que recuperarlo y eso cuesta más. Le cuento que eso cuesta más, pero yo creo en la promesa que dice que Él enviará el espíritu de Elías para reconciliar, para unir y para recuperar. Por eso estamos en el año de la recuperación, en el año de recuperar las familias. De hecho, le hubiera puesto ahí recuperar de familias, ya no lo puse. Amén, amén. Bueno, usted entiéndalo así. Ya con esto termino. Efesios 2:19 dice en la versión lenguaje sencillo. Por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Amén, amén. Mire qué bendición. Para que lleguemos a ser de la familia de Dios, todo lo que le enseñé anteriormente tenemos que corregirlo. Porque la Biblia, mire, cuando leemos el Evangelio de Juan, siempre ponemos ese pasaje
Dice, para todos los que le recibieron, todos los que creyeron en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero no han considerado algo. Que dice, pero dice, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. No dice, les dio potestad de ser hijos de Dios, sino dice de llegar. O sea, tenemos que recorrer un camino. Mire, usted para llegar a su casa, ya está aquí, ya está ahí, ¿verdad? Tiene que recorrer un camino para llegar. Entonces ese pasaje que dice que a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces quiere decir que en ese momento no lo somos, sino que nos da Él la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces aquí por eso dice, ahora son de la familia de Dios. ¿Cómo logramos ser familia de Dios? Todo lo que le enseñé ahorita. Corregirlo. No sé si me dicen. Póngase de pie, amado hermano. Ya terminé yo. Pero que el Señor hable a nuestros corazones. Y yo me incluyo ahí. Acuérdese todo lo que, si usted que estuvo apuntando ahí, mire, estúdielo. Que el Señor le hable, le revele. ¿Sabe por qué? Porque es bien importante entender que es una bendición ser de la familia de Dios. Porque si somos de la familia de Dios, vamos a ser herederos. Amén. Y como herederos también vamos a ser coherederos con Cristo. Entonces, nuestra meta es también ser coherederos con Cristo. Cierre sus ojitos, amado hermano. Voy a hacer una oración. Y ahí usted póngase a cuentas con el Señor. Mire, vamos a que el Señor traiga a nuestra mente en donde hemos fallado. Acuérdese, no hay que desnudar a nadie. Amén. Hay que proveer en el hogar. No sé si me dice amén. Hay que estar firmes en el tiempo de la prueba. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a este pueblo que está en este lugar, Señor, recibiendo tu palabra, y aún los que están en la transmisión, Señor, que les alcance la bendición, Señor. Queremos llegar todos a ser familia de ti, Señor, pero hay cosas que tenemos que arrancar, Señor, hay que cambiar, que corregir. Por eso en esta hora, Señor, pongo mi vida y la vida de mis hermanos en tu altar. Nos atamos a tu altar, Señor, para que aquellos que no te están buscando, aquellos que son de nuestra familia, que todavía están claudicando entre dos amores, Señor, puedas atraerlos también a tu rebaño, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que cada oveja que se ha extraviado, cada oveja que se ha ido, Señor, este es el año de la recuperación. Este es el año en donde tú vas a ir por esa oveja, Señor. Clamamos por esas ovejas que se han ido, y aún, Señor, clamamos por las 99 que se quedaron, Señor, que también ellas preserven, que sigan adelante, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.